Bueno, hoy hay un nuevo escándalo de inmigración, y esta vez son personas blancas tratando de venir a Estados Unidos, y todo el mundo tiene una opinión al respecto. Todo eso mientras Trump aparentemente está revirtiendo la política tradicional sobre Israel y, al mismo tiempo, haciendo acuerdos con Arabia Saudita por cientos de miles de millones de dólares. Y hablaremos de eso justo después de revelar una gran primicia sobre la historia que comenzamos ayer acerca de Unleashed Brands, Michael Browning Jr. y Little Jim. Todo eso hoy en Candace. Hoy recordaremos lo que le sucedió a Toys R Us, llevada a la bancarrota por las firmas de capital privado KKR y Bain Capital. Es importante resaltar hasta dónde puede llegar el capital privado por obtener ganancias, y lo poco que les importa a quienes perjudican. Antes de que el capital privado los comprara, Toys R Us tenía $1.800 millones en deuda. Después de que el capital privado terminó con ellos, estaban cargados con más de $5.000 millones en deuda. Para 2007, los gastos por intereses consumían el 97% de sus ganancias. Amazon era un gigante que marcó el fin de las tiendas minoristas tradicionales, y en 2017, aproximadamente 7.000 tiendas y 50.000 empleos desaparecieron. Entre 2015 y 2017, de las 43 minoristas y cadenas de supermercados que se declararon en bancarrota, más del 40% eran propiedad de firmas de capital privado. Pero lo que es peor, el capital privado ha empezado a perfeccionar el arte de la compra apalancada, donde no ponen dinero para comprar un negocio, sino que piden un préstamo usando como garantía el propio negocio que están a punto de comprar, y utilizan ese negocio como garantía. Cito: muchas firmas de capital privado aportan solo entre el 1% y el 2% del capital necesario para una compra apalancada, y se llevan comisiones e intereses durante toda la operación. Si las cosas van bien, las firmas se quedan con una gran parte de las ganancias cuando salen. Si todo sale mal, por lo general, logran escapar casi sin quemarse. Otra táctica común para desmantelar una empresa es que, una vez controlada, se venden los bienes raíces a amigos del sector inmobiliario, y luego se obliga a la empresa, Toys R Us, a alquilar sus propiedades pagando renta mensual, hundiendo el balance financiero. El modelo de capital privado, a menudo llamado capitalismo buitre, consiste en saquear y revender, no en invertir o administrar bien las empresas. Y mucha gente no se da cuenta de cuántas marcas queridas han sido compradas a través de este tipo de adquisiciones apalancadas. Esto es solo una pequeña muestra de adquisiciones apalancadas recientes, en su mayoría por parte de fondos de capital privado, pero a veces también por megacorporaciones públicas, como en el ejemplo de Kraft Heinz. Los grandes también se dieron cuenta durante estos años de que formar relaciones estrechas con grandes firmas de consultoría es una excelente manera de gestionar mal una empresa y, al mismo tiempo, cobrar honorarios exorbitantes mientras lo haces. La industria de la consultoría está gobernada por los tres grandes. Estos serían McKinsey, BCG y Bain & Company. Algunas de las grandes firmas de capital privado incluso tienen firmas de consultoría asociadas, o viceversa. McKinsey & Company tiene Mayo Partners. Bain Capital escindió a Bain & Company, que obviamente son empresas totalmente separadas y aunque a veces trabajan juntas, nunca se coludirían ni harían nada ilegal. Nunca. En realidad, esto es exactamente lo que le estaba sucediendo a GameStop antes de la contracción corta de 2021 que sacudió al mundo. Su junta directiva había sido infiltrada y habían contratado a BCG para que les asesorara en su caída. GameStop dijo que BCG priorizaba el cobro de honorarios excesivos por encima de los intereses de los clientes, y Ryan Cohen, quien fue el caballero blanco que compró su entrada en GameStop justo antes de la contracción corta de 2021, sabía lo que estaban haciendo y expulsó a los miembros corruptos de la junta y despidió a BCG. Fue muy vocal en su Twitter, hablando literalmente sobre BCG y esta práctica. Exactamente el mismo manual se aplicó recientemente en Bed Bath & Beyond, incluyendo la venta de todas sus propiedades inmobiliarias y obligándolos a arrendar de nuevo sus propios edificios poco antes de llevarlos a la bancarrota. Pero esa es una historia completamente diferente. Menciono todo esto solo para mostrar que esto es un patrón de las firmas de capital privado y los grandes jugadores que harán prácticamente cualquier cosa para engrosar sus bolsillos. Y ahora volvamos a nuestro chico, Michael Browning Jr. ¿Sabes?
Este tipo que es dueño de la empresa de parques de trampolines donde ayer vimos videos de niños cayéndose de los juegos y resultando gravemente heridos. Podrías pensar, no es su culpa, solo está dirigiendo un negocio y a veces sus empleados cometen errores. Podría ser. Eso sería razonable de suponer si estuviéramos hablando de la mayoría de las personas. Pero hoy vamos a ver cómo fundó Urban Air a través de una absoluta canibalización y, al parecer, el robo descarado del trabajo de otro hombre. Ese hombre es Garth Price y la obra de su vida fue Leap of Faith Adventures. Y como nota al margen, al intentar encontrar fotos de Garth y Leap of Faith Adventures, este video que estamos a punto de mostrarles fue prácticamente lo único que pude encontrar disponible públicamente en línea, porque él y su negocio han sido tan completamente borrados por Michael Browning Jr. y la historia que estamos a punto de contar. Mi nombre es Garth Price. El nombre de nuestra empresa es Leap of Faith Adventures y estamos en Bellefontaine, Ohio. Aquí en Leap of Faith trabajamos con centros de entretenimiento familiar, también conocidos como FACs. Ayudamos en la fabricación, ayudamos en la instalación, ayudamos con la gestión de riesgos, ayudamos en todas esas cosas para que otras personas tengan éxito. Una semana promedio como propietario de un negocio es una locura, es un caos. Parece que es un caos la mayor parte del tiempo. Necesito mucha ayuda. Cuando empecé, era solo yo construyendo atracciones en el garaje de mi padre. Así que pasé de ser el contador, el soldador, el fabricante, el diseñador, todo eso. No puedo hacer todo solo y tener éxito. Necesito a otras personas en mi vida para que me permitan tener éxito también. Eso es lo que hizo Fifth Third y eso es lo que hizo Jason. Fifth Third ha sido muy importante. Fifth Third es este edificio en el que estamos, nuestro laboratorio de investigación y desarrollo que tenemos, y sin Fifth Third no tendríamos nada de eso. Así que quiero que recuerdes a ese hombre. Él va a ser central en toda esta historia y vamos a contar la historia de su empresa y cómo sucedió todo hoy. Y también quiero que recuerdes que así es como se ve un fundador. Así es como se ve un hombre que fundó su negocio basado en su propio interés, su propia pasión y su propio esfuerzo. Porque ahora quiero presentarte las dos bombas, los dos documentos que van a guiar gran parte de nuestro reportaje de hoy y que van a informar todas las acciones futuras de Unleashed Brand contra Tiffany Cianci y todas las demás personas involucradas en este escándalo. Esto es una moción de sanciones y una moción de orden de restricción e interdicto. A la derecha tienes la solicitud de interdicto temporal y permanente. Y a la izquierda tienes la moción de sanciones. El juez concedió la moción de interdicto mientras se litigaba el caso, y el juez extendió ese interdicto 8 veces. Y un poco de contexto sobre los interdictos para cualquiera que no lo sepa. Un interdicto es el estándar legal más alto que se puede alcanzar en muchos sentidos, porque se utiliza para detener de inmediato a alguien de hacer algo que es irreversible, como una inyección letal. En este caso, fue porque aparentemente estaban robando su negocio, y una vez que le quiten su negocio, nunca lo recuperará, y tampoco podrá seguir litigando. Así que es extremadamente difícil cumplir con los requisitos para obtener un interdicto. Y en este caso, el juez concedió el interdicto y luego lo renovó 8 veces más, lo cual generalmente es algo inaudito. Un juez solo concedería un interdicto en primer lugar si claramente tuviera mérito, y este fue renovado 8 veces hasta que, más tarde, Garth simplemente ya no tenía dinero para seguir luchando. 2 años después de ese primer interdicto, el documento de la derecha, Garth Price y Leap of Faith Adventures presentaron la moción de sanciones, que es el de la izquierda, pero ya casi no les quedaba dinero, y tuvieron que llegar a un acuerdo poco después de presentar esa moción. Gran parte de lo que vamos a leer hoy proviene justo del final, justo antes de que todo se viniera abajo a su alrededor. Y por eso incluye tanta información, porque fue después de que todo ya había sucedido. Pero es importante aclarar que este caso nunca se ganó en un tribunal y ni siquiera tuvo tiempo ni dinero para ser juzgado completamente. Así que estas son simplemente acusaciones hechas contra Urban Air por parte de LOFA. Antes de LOFA, Leap of Faith Adventures, Urban Air era, digamos, una empresa no muy exitosa. Cito, a pesar de haber expandido el concepto UATP a 8 parques durante sus 4 años y un cuarto de operación, UATP es Urban Air Theme Parks, el negocio solo logró unos ingresos anuales de $807,000, con una utilidad neta de $160,329 para el año que terminó el 31 de diciembre de 2015.
Esa es una cifra muy pequeña. Si estás administrando 8 grandes parques temáticos y solo te quedan 168,000 de ganancia, así que literalmente solo eran trampolines y videojuegos. Michael Browning aún tenía un trabajo de día y había construido todo eso con el dinero de su papá. Pero luego Michael incorporó Leap of Faith Adventures y Urban Air se transformó por completo. Para que quede claro, estos dos hombres fundaron sus negocios el mismo año de manera independiente. Uno fundó su negocio con trabajo duro, construyendo relaciones y una visión. El otro fundó su negocio con el dinero de papá y una clara necesidad de validación. Así que Leap of Faith Adventures le dio a Urban Air todas sus atracciones, toda su nueva identidad de marca. Todo lo que tu hijo asocia hoy con Urban Air fue instalado por Leap of Faith Adventures, porque eso es lo que hacía Leap of Faith Adventures. Eran una empresa que instalaba este tipo de atracciones y juegos para este tipo de parques, y lo hacían formando relaciones con las personas que inventaban estas diferentes atracciones y juegos, y luego trayendo esa tecnología y esas atracciones para instalarlas en negocios como Urban Air. Avancemos rápidamente hasta finales de 2016. El modelo de negocio de UATP ahora era radicalmente diferente. El arduo trabajo, la experiencia y la pericia de Leap of Faith hicieron que el modelo de Urban Air fuera escalable y reproducible, permitiendo a Urban Air abrir 13 nuevos parques en un solo año y ampliar su selección de atracciones, que antes era limitada. Recuerden, 8 parques en toda la fundación y luego 13 parques en un solo año. Así que, en resumen, Leap of Faith permitió que Urban Air creciera y convirtió su franquicia en una oportunidad de inversión más atractiva. Browning le hizo la siguiente oferta a Leap of Faith. Urban Air enviaría el negocio de sus franquiciados exclusivamente a Leap of Faith para la venta e instalación de atracciones, pero a cambio, Leap of Faith remitiría el 70% de las ganancias netas a Urban Air, además de la participación en las utilidades. Urban Air también prometió proporcionar a Leap of Faith servicios administrativos para ayudar con el aumento de negocios asociados, a cambio de que Leap of Faith aceptara pagar una tarifa de $1,000 por parque por esos servicios. Pero luego Urban Air aumentó esa tarifa a $2,000 por parque, y ese servicio, los servicios administrativos, será muy relevante más adelante. Incluía 2 elementos principales: una empleada semidedicada de gestión y contabilidad administrativa, Abby Crowley, y la configuración de compras y el alojamiento de un dominio web privado para Leap of Faith. Browning insistió en que Leap of Faith necesitaba una dirección de correo electrónico más profesional, así que Urban Air compró por $11.86 y alojó el dominio de correo electrónico lofadv.com para Leap of Faith. Sin embargo, Leap of Faith entendía y esperaba que la cuenta lofadv.com se mantuviera como la cuenta comercial privada de Leap of Faith. Eso será muy relevante más adelante en este caso. Y para aclarar esto y dejarlo obvio, aceptaron este acuerdo de reparto de ganancias, porque Leap of Faith estaba consiguiendo todo tipo de negocios, y Urban Air lo estaba obteniendo todo. El trabajo de Leap of Faith se basaba en una inversión significativa, incluyendo 375 horas de capacitación de empleados en instalaciones, códigos de construcción, cumplimiento de la ADA, OSHA y otras capacitaciones en el trabajo para aprender. Sin embargo, la inversión de Leap of Faith fue reconocida y elogiada por los fabricantes de atracciones. Construyó e instaló más de 45 parques durante su gestión de 2016 a 2018. En comparación con los apenas 8 parques que UATP había logrado desde su creación en 2013 hasta finales de 2015. Y aquí es donde empieza a verse lo relevante que es que Michael Browning más tarde comenzara a traer mano de obra china para instalar sus nuevos parques, cuando este es el tipo de costo asociado con hacerlo correctamente. Y Leap of Faith era muy exigente con respecto a hacerlo correctamente. En ese momento, Browning le envió un correo electrónico a su padre y le dijo, cito, Garth acaba de transferir $75,000. Es una buena manera de terminar un viernes. En el plazo de un mes, Urban Air estaba ganando tanto o más en reembolsos de lo que había ganado como operador de 8 parques durante todo el año anterior, 2015. Así que no se puede exagerar lo transformador que fue esto para el negocio de Michael Browning. Y también vale la pena señalar lo aparentemente apegado que está Michael Browning Jr. a la opinión de su papá. Continuaremos con la historia en un segundo, pero primero quiero tomarme un momento para hablarte de Smile.
¿Has visto los últimos titulares sobre el flúor en el suministro de agua? El futuro del cuidado bucal no es el flúor, son péptidos, y The Wellness Company acaba de lanzar la primera pasta de péptidos que regenera encías, fortalece el esmalte y blanquea tus dientes. Se llama Smile, un avance formulado por médicos que trabaja con el proceso natural de reparación de tu cuerpo. Esta fórmula avanzada combina péptidos específicos con espirulina azul, aloe vera y potentes remineralizantes para aumentar el flujo sanguíneo, estimular el colágeno y reconstruir el tejido de las encías perdido, blanqueando suavemente sin sensibilidad. Sin flúor, sin peróxido, sin colorantes artificiales, solo ingredientes realmente puros que combaten las bacterias dañinas y apoyan una boca más saludable desde adentro hacia afuera. ¿Listo para mejorar tu salud bucal? Experimenta el futuro del cuidado bucal con Smile y obtén un 15% de descuento más envío gratis en twc.health.candace usando el código CANDACE. Toma acción hoy para un mañana más saludable. Visita twc.health.candace con el código promocional CANDACE hoy mismo. Durante el primer año de la asociación de la empresa, Urban Air comenzó a gastar en extravagancias, incluyendo la compra de un avión corporativo. Una vez que Browning probó los ingresos reales, buscó aumentar su parte de las ganancias, todo a expensas de Leap of Faith. Para abril de 2017, apenas un año y medio después de iniciada la asociación, Browning ya estaba buscando modificar el acuerdo 70-30 de Urban Air con Leap of Faith. Browning escribió, cito, "Estoy tratando de modificar el acuerdo y por lo tanto, la declaración sobre el 70% ya no será precisa." Cito, "El porcentaje estaba sujeto a cambios." Browning actuó de manera constante para limitar los ingresos de Leap of Faith mientras expandía los de Urban Air. Si fueras Junior, un hijo de papá con un padre extremadamente exitoso como Browning Sr., ¿qué harías para proteger tu éxito recién adquirido, tu nuevo avión privado, tu nuevo acceso al Club de los Grandes? ¿Censurarías a periodistas y publicaciones? ¿Falsificarías documentos o cometerías perjurio? ¿Contratarías a delincuentes para que hicieran el trabajo sucio por ti o obligarías a una mujer a abortar? ¿Plantarías drogas, dañarías a niños, aterrorizarías a pequeños empresarios o llevarías a la bancarrota a veteranos? Y no estoy diciendo que Michael Browning Jr. o cualquier otra persona haya hecho esas cosas. Solo te hago la pregunta. Si hubieras hecho tus millones, ¿hasta dónde llegarías para conservarlos? ¿De acuerdo? Michael Browning Jr. ofreció trasladar a todo el equipo de Leap of Faith de Ohio a Texas, y Leap of Faith tenía todas las relaciones. Leap of Faith tenía todas las conexiones con quienes habían inventado estos diferentes juegos y los vendía a través de Leap of Faith a Urban Air. También tenían toda la experiencia que hizo posible esta transformación. Así que no pasó mucho tiempo antes de que Junior intentara modificar los acuerdos de reparto de ganancias y quedarse con más dinero de la sociedad. Y ahora que Junior tenía un negocio en expansión, empezó a buscar entre inversores de capital privado interesados. Cito, en respuesta, Polosola redactó una carta informando a Price que Urban Air y sus posibles socios querían incorporar a Leap of Faith y convertirlo en vicepresidente de atracciones de Urban Air. Pero si Price rechazaba su oferta, entonces Urban Air insistía en que Price debía firmar el infame acuerdo de reembolso que Price nunca firmó, pero que Browning ahora afirma que Price sí firmó. Volveremos al tema de la falsificación de documentos en otro momento, en otra parte de esta historia. Por ahora, basta decir que eso nunca se resolvió del todo y Price nunca pudo probar en la corte que él no firmó ese documento. Pero cuando le ofrecieron comprarle su parte y él respondió con un rotundo "por supuesto que no", se tomó el siguiente paso. Incapaces de adquirir Leap of Faith por el precio que querían, los acusados de Urban Air simplemente cambiaron de rumbo y emprendieron, cito, el proyecto Leapfrog. Este era su plan para robar los activos comerciales de Leap of Faith y eliminar cualquier empresa viable restante, de modo que no pudiera operar como competidor. Poco después, el personal de Urban Air comenzó a enviar correos electrónicos a las franquicias con las que Leap of Faith tenía contratos activos de venta e instalación en curso que contenían el siguiente mensaje. Cito, Urban Air está asistiendo a Leap of Faith en la administración de los contratos de atracciones. Por favor, utilice las instrucciones de transferencia adjuntas para futuros pagos. Browning admitió haber enviado dichos correos electrónicos. Es importante señalar que estas nuevas instrucciones de transferencia ya no estaban vinculadas a las cuentas bancarias de Leap of Faith, sino que ahora estaban vinculadas a las cuentas bancarias de Urban Air.
Volveremos a eso. Pero ahora que tenía respaldo de capital privado, necesitaba alinearse y ejecutar la estrategia de capital privado. Después de desviar con éxito los fondos de Leap of Faith, usando este ardid, Urban Air usó la siguiente advertencia en sus correos. Advertencia. Trabajamos activamente para reducir el hackeo y el phishing. Si recibe un correo, carta o paquete con instrucciones de transferencia bancaria, llámenos usando información de contacto conocida para verificar antes de enviar fondos. Nunca use la información del correo. Y así, cuando acababan de enviar un correo electrónico con nuevas instrucciones de transferencia que no iban a las antiguas cuentas bancarias de Leap of Faith, sino que parecían ir a las cuentas bancarias de Urban Air, desviando todos los pagos que todas sus franquicias deberían haber estado haciendo a Leap of Faith, pero que ahora, al parecer, están haciendo a Urban Air. Entonces envían este correo diciendo, y si reciben alguna comunicación diciéndoles que envíen dinero a estas antiguas, ya saben, las antiguas comunicaciones, no les hagan caso. Podría tratarse de una estafa de phishing. Así que, además de desviar los pagos entrantes de Leap of Faith, Urban Air también transfirió sumas considerables de dinero atribuibles a Leap of Faith a la nueva cuenta de Urban Air Attractions. Más adelante, Urban Air tomaría medidas para vaciar una cuenta corriente de Leap of Faith. Tal robo nunca habría sido posible si no fuera porque Leap of Faith aceptó la oferta de Urban Air de proporcionarle la contabilidad administrativa y la facturación necesarias sobre los productos de los franquiciados a cambio de una tarifa por parque. Eso era aquello que mencionamos antes y que iba a volver a salir. Supuestamente volvió a salir. Además de desviar fondos, Urban Air también inició una campaña activa para atraer a los empleados capacitados y experimentados de Leap of Faith para que trabajaran en Urban Air, y en ese proceso aprendieron los secretos comerciales de instalación de Leap of Faith. También, supuestamente, colocaron cámaras que, justo aquí dice, cito, «Es obvio para mí que están tratando de aprender cómo instalar un parque por las preguntas que le han hecho a mi equipo y las cámaras que han colocado apuntando a las atracciones instaladas en el sitio de trabajo de Bedford». En su arrogancia, Browning admite abiertamente que su intención era aprender y robar la experiencia y el conocimiento propietario de Leap of Faith para que los demandados de Urban Air pudieran usarlo sin Leap of Faith. Cito, «Es cierto que hemos colocado cámaras en la ubicación de Bedford para grabar la construcción. Es cierto que estamos aprendiendo cómo realizar las instalaciones. Yo mismo, John y Doug, te hemos dicho en persona numerosas veces que nuestros inversionistas y la junta directiva no nos permitirán poner todos nuestros huevos en la canasta de lofa. Quieren que tengamos un plan de contingencia». Cabe destacar que dichos videos no se han presentado en el litigio. El 24 de julio de 2018, los demandados de Urban Air lograron captar a 26 de los 40 empleados de Leap of Faith que estaban capacitados y experimentados a tiempo completo, es decir, 3 de sus 5 equipos activos. Así que Michael hizo instalar cámaras en los Urban Air que estaban en construcción para que pudieran grabar a Leap of Faith instalando esas atracciones y usar ese material para crear videos de capacitación. Porque muchas de las atracciones llegaban sin instrucciones de instalación, pero los equipos de Leap of Faith eran expertos y sabían exactamente lo que hacían, porque habían recibido toda esa capacitación por la que él había pagado, cosa que a Michael Browning no le entusiasmaba tanto pagar, al parecer, pero... Luego, Michael llevó a cabo una larga serie de manipulaciones para adquirir todo lo que necesitaba y registrar patentes sobre atracciones que le había presentado Leap of Faith Adventures. Y no sé cuánta propiedad intelectual pudo haber robado de esta manera. Hay una cantidad inmensa de documentación legal que revisar, pero les mostraré 1 o 2 ejemplos. Así que, cuando Leap of Faith finalmente llevó a Michael Browning a los tribunales, un hombre llamado David Evans fue interrogado y testificó sobre el robo de su propiedad intelectual. Él era dueño de Rascal Face, que es una de las empresas con las que Leap of Faith había trabajado durante muchos años, porque había inventado una de las atracciones que Leap of Faith instaló en los parques, el Sky Rider. ¿Recuerdan ese aparato parecido a una tirolesa del que vimos a niños caerse en el episodio de ayer? Es ese, ¿verdad? Así que esta otra empresa inventó el Sky Rider. Y Leap of Faith es responsable de llevar esa atracción a todos estos diferentes parques para todas estas distintas compañías e instalarla allí. Entonces, son como un intermediario, ¿no?
David Evans presentó una declaración jurada en este caso y dijo, cito, «Me reuní con Michael Browning en una mesa de picnic dentro del parque para hablar sobre los manuales y le expliqué que contenían información sensible y que, por lo tanto, necesitaría que él firmara un acuerdo de confidencialidad para cubrir a la organización Urban Air». Michael Browning leyó el acuerdo de confidencialidad y lo firmó el 17 de febrero de 2017. Una copia fiel y exacta de ese acuerdo de confidencialidad firmado está adjunta como el anexo 39. Por cierto, ¿notas cómo el texto está todo desordenado en este documento? Eso es porque Michael Browning pagó mucho dinero, supongo que millones de dólares, pero no lo sé, para intentar que todo este caso se mantuviera sellado. Así que todas las copias disponibles al público en línea, hasta hace poco, tienen grandes partes faltantes y se ven realmente extrañas. Es muy extraño al principio cuando lo encuentras. Pero nosotros tenemos la versión oficial que se filtró para nosotros. Cito, «No sabía que Michael Browning iba a presentar una patente sobre mi diseño para la atracción Multilevel Play, que incluía Skyrider y mi puerta de no retorno. No consentí eso, y nunca le habría compartido mi invento si hubiera sabido que iba a presentar una solicitud de patente sobre él». Aquí hay una copia del acuerdo de confidencialidad que Michael firmó con Rascal Face, esta empresa. Cito, «Usted se compromete a que toda la información confidencial, nuestro acercamiento hacia usted y todas las discusiones y negociaciones se mantendrán en completa y estricta confidencialidad y no serán, sin nuestro consentimiento previo, divulgadas por ningún medio de comunicación, ni total ni parcialmente, a ninguna persona, ni utilizadas para ningún propósito que no sea su participación en una relación comercial con la empresa». Las restricciones de este párrafo no se aplican a la información confidencial que bla 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 bla. Este es un acuerdo de confidencialidad muy normal y muy completo que, como pueden ver, Michael Browning firmó, además de Rascal Face al final. Aquí hay una copia del aviso de propiedad intelectual de Rascal Face, y aquí pueden ver claramente que dice, tenga en cuenta que cualquier producto, proceso o tecnología descrito en este documento puede estar sujeto a otros derechos de propiedad intelectual reservados por Rascal Face, Lati, Skyrider, Thrills o un tercero. No se concede ningún derecho a utilizar dichos derechos de propiedad intelectual en virtud del presente. Estaba muy claro que esto es propiedad de Rascal Face, que es confidencial y que no debes divulgar tales cosas. Pero aquí hay una copia de la patente que finalmente se presentó, y claramente aparece Michael Browning Jr. de Bedford, Texas, como el inventor. Y pueden ver los diagramas del Skyrider. También tenemos otra patente, lo mismo, mostrando al inventor, Michael Browning Jr. Esto fue inventado originalmente por Cheer, que es otra empresa, es similar a Rascal Face, que había inventado estas atracciones, y luego fue, ya sabes, transferida a Leap of Faith Adventures e instalada para Urban Air. Aquí está la marca registrada de Skyrider, propiedad de Urban Air. Como pueden ver, resaltado en rosa, UATP LLC, eso es Urban Air Theme Parks LLC. Así que cuando David Evans finalmente se enteró de esto, naturalmente se sorprendió bastante. Cita. El 20 de octubre de 2017 busqué registros de marcas para Skyrider en línea en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Descubrí que UATP había solicitado una marca de servicio para el nombre Skyrider. Esto se hizo sin mi permiso y sin el permiso de nadie en Skyrider. Los registros públicos reflejaron que Michael Browning solicitó la marca Skyrider en los Estados Unidos en febrero de 2017. Justo después de que firmara el acuerdo de confidencialidad en el anexo 39, y en Europa y el Reino Unido en octubre de 2017. Las solicitudes en Europa y el Reino Unido ocurrieron al día siguiente de que le informé a Michael Browning que no firmaría un acuerdo de exclusividad. Aquí hay una cadena de correos electrónicos que muestra donde nuestro amigo Junior afirmó que necesitaba los planos detallados del Skyrider, porque los reguladores los requerían para poder operar el parque o, de lo contrario, lo cerrarían todo. Fíjense en la fecha, sábado 11 de marzo a las 8:34 am. 2 días después volvió a insistirles, necesitamos los planos rápido, 15 de marzo de 2017. Ese mismo día le enviaron los planos. Tengan en cuenta que hay 6 personas copiadas en este correo electrónico del 15 de marzo de 2017. Estimado Michael, adjunto el plano del centro de Sugarland solo con colores blanco y negro. Espero que este archivo esté disponible. Gracias. Ese mismo día, Michael reenvía toda esta cadena de correos con los planos a 2 de sus abogados y pregunta, ¿estos sirven?
Noten que nadie más está copiado en este reenvío. Me pregunto para qué podrían haber necesitado esos planos. ¿Quién sabe? Me pregunto por qué solo copiaron a 2 de los abogados de Michael en el reenvío. Y no sé a qué se referían cuando dijeron, Jeff, ¿esto servirá? Pero poco después de eso se presentaron patentes y marcas registradas. Así que, en cuanto David Evans se enteró de esto muchos meses después, envió una carta de cese y desistimiento a Junior, indicando claramente, si se niega a cumplir con el curso de acción que sugerimos en el párrafo 2 de este correo, no tendremos otra opción que instruir a nuestros abogados para que inicien acciones para revocar y oponerse a todas sus solicitudes de la marca Sky Rider. Michael Browning respondió diciendo, «Oh, no te preocupes, amigo. Solo presentamos estas patentes para protegerte a ti y a nuestra inversión. Más o menos. Puedes leer el texto aquí si quieres saberlo». En un aviso legal más formal aclararon, al investigar el mercado de las Zip Coasters, Urban Air notó que Rascal Face no tenía presencia ni ventas en Estados Unidos, no había tomado medidas para obtener protección de patentes, ni de marcas registradas, ni en el Reino Unido, ni en su país de origen, ni aquí en Estados Unidos. Urban Air fue y sigue siendo el único cliente aquí en Estados Unidos y está trabajando arduamente para hacer crecer el mercado. Al revisar su correo electrónico reciente, una investigación adicional encontró un artículo de este pasado octubre en el que entrevistaban al señor Rupert Oliver. Ese artículo, publicado por Global Amusements and Play, confirmó la investigación de Urban Air. El señor Oliver admitió que, a pesar de haber sido inventada hace 22 años, la Zip Coaster había sido un poco lenta en despegar. Así que, en otras palabras, todo se reduce a simplemente notamos que no tenías las marcas registradas, así que pensamos en solicitarlas para protegerlas por ti. Hoy en día, Urban Air sigue instalando y utilizando Sky Riders, y los niños se caen de ellos y sufren lesiones que les cambian la vida, como vimos en el video el otro día, y Rascal Face, el propietario original, ya no los produce. Es curioso cómo funciona eso. Luego se aseguró de presumirlo ante sus amigos. Para que lo sepan, nosotros protegemos nuestras atracciones bebé. Gracias. Michael Browning, Urban Air Adventure Parks. Así es. Ahora, durante este tiempo, Michael Browning Jr. había trasladado Leap of Faith Adventures a Texas, así que estaban en un edificio propiedad de Urban Air. Michael Browning les había creado un nuevo sitio web y nuevos correos electrónicos porque quería que parecieran más competentes, al menos eso fue lo que dijo. Pero esto le dio control sobre casi toda la infraestructura de Leap of Faith. Y luego, un día, Leap of Faith alega que llegaron al trabajo y afirman que se encontraron bloqueados fuera de su edificio y sin acceso a sus correos electrónicos. Y fue entonces cuando Michael Browning Jr. envió correos electrónicos a todas las franquicias que le debían dinero a LOFA por instalaciones, con instrucciones para pagar. Pero los enlaces de pago parecían dirigir secretamente a las cuentas bancarias de Unleashed Brands, no a las de Leap of Faith. Así que ya hablamos un poco de esto antes. Así que fue como si todo estuviera ocurriendo al mismo tiempo. Y cuando eso sucedió, Jen Cherokee era miembro de la Asociación de Franquiciados en Urban Air y llevaba un tiempo en ella, y notó que la información bancaria no era la misma de antes. Así que fue a ver a Garth, el fundador de Leap of Faith, y le preguntó qué estaba pasando. Parecía que estaban interceptando un montón de pagos. Y sin importar la razón por la que eso sucedía, el resultado era que Garth no podría pagar abogados si eso continuaba. Así que durante ese tiempo, Garth envió esta carta a los socios de capital privado de Michael Browning en ese momento. Y como pueden ver, él enumera 8 cosas diferentes que le parecieron indignantes, razones por las que sentía que no debían seguir trabajando con Urban Air, y solo quiero resaltar un par de las últimas. Aunque todas son bastante sorprendentes. Michael y Stephen actualmente están contratando, robando los equipos de instalación de LOFA, pero es más que eso. Lo han hecho para reemplazarnos en la construcción de parques de franquiciados, otra interferencia ilegal con nuestros acuerdos con las franquicias. Y respetuosamente, creemos que no realizarán el trabajo de manera eficiente ni competente, lo que puede llevar a una serie de consecuencias muy negativas. Parece una postura muy drástica destruir relaciones clave y socavar a la única empresa que ha construido un parque, por una diferencia tan pequeña. Uno de nuestros empleados fue atraído por Urban Air y ha contratado a un bufete de abogados muy grande en Texas para presentar una demanda sumamente absurda contra Leap of Faith.
Si alguien piensa que uno de nuestros jefes de equipo puede permitirse contratar a un gran bufete de abogados para demandarnos y que Stephen y Michael no están pagando por ello, tengo un gran puente que me gustaría venderles. Creo que nuestros abogados podrán demostrar que esto es solo otro paso de su parte para intentar destruir Leap of Faith. Así que, desde la perspectiva de Garth, no sentía que Michael Browning estuviera allí para ser un socio en casi nada, y presentó toda esta gran orden judicial de la que hemos estado leyendo bastante, porque pensaba que Michael estaba tratando de robarle su empresa. Así que Garth solicita esta orden judicial para impedir que Browning hiciera lo que estuviera haciendo, y Michael la recibió. Mucho de lo que leímos hoy fue parte de esa moción de medida cautelar, que nunca antes había sido vista por nadie fuera del caso. Y Michael Browning Jr. hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie lo viera jamás. Ups. Lamentablemente, como Michael Browning Jr. y su equipo de abogados siguieron alargando el caso una y otra vez, Garth terminó en quiebra. Varios de los abogados de Garth tomaron este caso bajo contingencia, lo que significa que están tan seguros de que vas a ganar que aceptan el caso sin cobrar, porque van a recibir su pago cuando ganes. Lucharon durante más de 2 años y aún ni siquiera habían llegado a la fase de descubrimiento de pruebas. La sección donde detallan todas las formas en que Browning y sus abogados extendieron, desobedecieron y dilataron el proceso judicial es demasiado larga para cubrirla aquí. Son páginas y páginas y páginas de extensión. Y eso es porque Junior simplemente seguía arrojando dinero al caso, presentando apelaciones una y otra vez en todos los niveles de tribunales posibles en Texas. Eso probablemente significa 3 niveles diferentes, hasta llegar a la Corte Suprema de Texas. Y estamos hablando a veces de entre $50,000 y $70,000 por cada instancia. Todo esto le cuesta mucho dinero a Michael Browning, pero también a Garth Price. Y el equilibrio de poder claramente no es parejo en esa relación. Y finalmente, dejaron a Garth sin recursos y tuvo que llegar a un acuerdo, y Unleashed Brands le pagó a Garth $5 millones. Pero la mayor parte, si no es que todo, probablemente se fue a los abogados que había estado usando durante más de 2 años para defenderse de este asunto legal. Así que el caso, en realidad, nunca llegó a una conclusión. Ni siquiera entró en la fase de descubrimiento. Y Garth nunca tuvo la oportunidad de probar ninguna de las afirmaciones que hizo en este documento. Y para ser claros, todas son solo afirmaciones, no han sido probadas en un tribunal de justicia hasta hoy. En todo esto, Stephen Polosola fue el abogado que lideró la ofensiva por parte de Urban Air y Michael Browning Jr. Antes de esto, era un abogado privado en Decker Jones, no un gran bufete especializado en derecho de contratistas, y era un pez pequeño que principalmente se dedicaba a lograr que la gente pagara dinero en casos de derecho de contratistas. Cuando se unió a Browning, no recibió salario, sino que tomó una participación accionaria y ha sido fundamental en todo lo que Michael Browning Jr. y Unleashed Brands han hecho. Y ahora su considerable fortuna está inextricablemente ligada al éxito de Michael Browning Jr. y Unleashed Brands. Y quiero volver a mencionarlo por un momento porque es importante, a medida que avanzamos con esta historia, recordar que él está registrado en el Colegio de Abogados del Estado de Texas y tiene un deber que cumplir. Y los abogados, los letrados, hacen ciertos juramentos, y a medida que avancemos en esta historia, vamos a recordarnos a todos los juramentos y deberes que personas como Stephen tienen con Estados Unidos, con la Constitución y con el sistema de justicia. Pero no tenemos tiempo hoy, ni siquiera en 1,000,000 de años, para cubrir todas las cosas turbias de Polosola, y ya hemos cubierto muchísimo terreno increíble. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy, porque así fue como nacieron Urban Air y Unleashed Brands. Así fue como se transformó de un triste y pequeño parque de trampolines en una supercadena a nivel nacional y luego en una corporación paraguas que apuntaba específicamente a negocios centrados en los niños, como gimnasios para niños pequeños. Y cuando esa es tu historia de origen y ahora andas volando en tu jet privado, codeándote con los grandes, solo puedo imaginar lo que podrías hacer para encubrirlo. De hecho, tengo documentación que muestra lo que hizo para encubrirlo, pero continuaremos con eso y pasaremos a la historia de Tiffany la próxima semana. Ahora mismo creo que es un buen momento para hacer una breve pausa y contarte sobre uno de los patrocinadores del programa. Quiero tomarme un momento para hablarte sobre American Financing. La deuda no aparece de la nada de un día para otro, se acumula poco a poco.
Tarjetas de crédito, préstamos autos, facturas médicas, malabareas pagos, sintiéndote atrapado. Pero la buena noticia: no estás atrapado, solo necesitas un reinicio. En American Financing, ayudan a propietarios como tú todos los días. Usan el valor acumulado de tu casa y consolidan esa deuda de alto interés en un solo pago simple y asequible. Ahorran a los propietarios un promedio de $800 al mes, sin juicios, sin presiones, solo soluciones reales que te devuelven el control. Imagina volver a respirar, volver a dormir, sabiendo que tu futuro está en tus manos. Todo comienza con una llamada y solo toma 10 minutos empezar y no hay tarifas iniciales, así que no cuesta nada averiguar cuánto puedes ahorrar. Y si comienzas hoy, podrías incluso retrasar tus próximos 2 pagos hipotecarios. Los asesores de American Financing, que trabajan con salario fijo, están listos para escucharte y ayudarte. Recupera tu tranquilidad con American Financing. Llama hoy a American Financing al 800-795-2210. Ese es el 800-795-2210 o visita americanfinancing.net Owens. Muy bien. Quizás hayas escuchado que la Iglesia Episcopal se negó a reasentar a afrikaners blancos, citando una oposición moral. La Iglesia Episcopal anunció el lunes que está terminando su colaboración con el gobierno para reasentar refugiados, citando una oposición moral a reasentar afrikaners blancos de Sudáfrica, quienes han sido clasificados como refugiados por la administración del presidente Trump. En una carta a los miembros de la Iglesia, el reverendísimo Sean W. Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal, dijo: hace 2 semanas, el gobierno informó a Migración Episcopal que, bajo los términos de nuestro subsidio federal, se espera que reasentemos a afrikaners blancos de Sudáfrica, a quienes el gobierno ha clasificado como refugiados. La solicitud, dijo Rowe, cruzó una línea moral para la Iglesia Episcopal, que forma parte de la Comunión Anglicana Global, la cual cuenta entre sus líderes al difunto arzobispo Desmond Tutu, un célebre y ferviente opositor del apartheid en Sudáfrica. Rowe escribió: hemos determinado que, para el final del año fiscal federal, concluiremos nuestros acuerdos de subvención para el reasentamiento de refugiados con el gobierno federal. Rowe enfatizó que, aunque los ministerios episcopales de migración finalizarán los servicios financiados federalmente para el final del año fiscal federal en septiembre, la denominación continuará apoyando a inmigrantes y refugiados de otras maneras, a los refugiados que ya han sido reasentados. El reverendo Sean W. Rowe en ABC News el lunes. Por supuesto, esta era una relación de 4 décadas a través de muchas administraciones que hoy terminó abruptamente. ¿Por qué la clasificación de estos inmigrantes como refugiados cruzó una línea moral? Bueno, la realidad es que no podemos ser nosotros mismos en la Iglesia Episcopal y dar el paso de reasentar a afrikaners blancos de Sudáfrica. Nuestra Iglesia tiene un largo compromiso con la justicia racial y la reconciliación, y tenemos lazos históricos con la Iglesia Anglicana de Sudáfrica. Desmond Tutu ha sido un socio en este trabajo para nosotros, así que simplemente no podemos dar este paso. No está en línea con nada de lo que representamos. Y también nos entristece ver que otros refugiados a quienes se les niega la entrada a Estados Unidos son personas valientes que han trabajado junto a nuestro ejército en Irak y Afganistán, que ahora enfrentan peligro, han estado en campamentos durante mucho tiempo y no se les permite entrar. Así que simplemente el programa ya no está alineado con lo que somos como iglesia, ni con lo que representamos. Justicia racial, pero solo para ciertas razas. A pesar de lo graciosa que suena su voz en ese clip, creo que es importante que todos recordemos que hay un punto medio en estos temas, y hay muchos temas como este en el mundo en este momento, personas peleando por tierras y discutiendo de quién es la tierra, y personas muriendo, personas inocentes muriendo. Ya sea en Sudáfrica o en Israel, donde sea que ocurra, creo que a todos los bandos les vendría bien un poco más de comprensión hacia la humanidad del otro. Y sí, Sudáfrica tiene una larga historia de violencia brutal de personas blancas hacia personas negras, pero eso no nos da razón para reciclar esa violencia en violencia de personas negras hacia personas blancas. Eso solo perpetúa estos ciclos, y lo mismo ocurre en Israel y Palestina. Lo mismo ocurre en cualquier lugar donde suceda. Me encantaría recordarnos a todos que tengamos un poco de humanidad y simplemente aboguemos por no matar a personas inocentes, por favor. También hizo un gran comentario sobre todas las personas afganas que nos ayudaron durante la invasión a Afganistán, personas valientes que se enfrentaron a los terroristas para ayudarnos en la región.
Esas personas fueron abandonadas a su suerte, sin tener culpa alguna, y debo decir que estaría dispuesto a escuchar los argumentos sobre aceptar parte de eso. Pero eso no viene al caso porque el gobierno de Estados Unidos los dejó, y ellos siguen allí. De todos modos, ese anuncio llegó justo cuando estaban programados vuelos con afrikaners que iban a llegar al Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, en las afueras de Washington, D.C., y el primer grupo de entradas después de que Trump declarara, mediante una orden ejecutiva en febrero, que Estados Unidos aceptaría a afrikaners de Sudáfrica que fueran víctimas de discriminación racial injusta. El gobierno sudafricano ha negado enérgicamente las acusaciones de animosidad racial sistémica. Rowe señaló que su anuncio se produce mientras la administración Trump ha congelado el programa de refugiados, siendo los afrikaners de los pocos y posiblemente los únicos a quienes se les ha concedido la entrada como refugiados desde enero. Poco después de asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que detuvo el programa de refugiados y suspendió los pagos a las organizaciones que ayudan con el reasentamiento de refugiados. Ashley Allison, ex subdirectora y asesora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, estuvo en CNN discutiendo cómo los afrikaners blancos deberían regresar a su tierra natal en Europa. Hace más de 30 años, ellos pasaron por el sistema de apartheid terminó y reformaron su constitución bajo el gran liderazgo de Nelson Mandela, y eso permitió una reconciliación racial, algo que este país aún no ha hecho. Pero Sudáfrica lo hizo y reformaron su constitución, y parte de eso es que las personas que son nativas de esa tierra merecen recuperar legítimamente sus tierras. Eso no es lo que realmente quieren los afrikaners, que son los africanos blancos y que tampoco son originarios de África, sino que colonizaron Sudáfrica también. Y eso es lo que ellos dicen que es discriminación. Ahora, si la constitución en Sudáfrica es discriminatoria, ellos tienen sus propios mecanismos de control y equilibrio en ese país, igual que nosotros, y eso les corresponde a ellos. Así que si a los afrikaners realmente no les gusta la tierra, pueden irse de ese país. Ellos vienen aquí. No. Porque estos refugiados vienen aquí. En realidad pueden irse a su tierra natal, que probablemente sea Alemania o... ¿Estás contra Vengan? Probablemente Holanda. Holanda, sí. ¿Estás en contra de Vengan? Se nota que estaba a punto de decir, recuperaron sus derechos mediante una revolución. Oh, no lo llames revolución, acabar con el apartheid. Y no me refiero, quiero dejarlo claro, no me estoy riendo de la situación porque es una situación horrible. Me estoy riendo de los presentadores de noticias por quienes son. La situación real es horrible y es una tragedia, y cada vez que mueren personas inocentes es una tragedia. Y me molesta cuando veo a los presentadores de noticias ser frívolos sobre la difícil situación de la gente común que no tuvo nada que ver con los agravios que están sufriendo. Y seas un afrikaner blanco, un palestino, un israelí, un estadounidense, un ucraniano, seas quien seas, estés donde estés. Si vives en un lugar donde tu gobierno no protege tus derechos, eso es realmente lamentable. Bien, un momento rápido para contarles sobre Tax Network USA. El día de impuestos ya pasó, pero para millones de estadounidenses, los verdaderos problemas apenas comienzan. Si no cumpliste con la fecha límite del 15 de abril o aún debes impuestos atrasados, el IRS está intensificando la fiscalización. Cada día que esperas solo empeora las cosas, con más de 5,000 gravámenes fiscales diarios y herramientas como incautaciones de propiedades, embargos bancarios y retenciones salariales. El IRS aplica una presión no vista en años. El escrutinio administrativo acelera las cobranzas. La buena noticia es que aún hay tiempo para que Tax Network USA te ayude. Seas trabajador independiente o dueño de negocio, se encargan de todo. Tax Network USA se especializa en limpiar el caos financiero y devolverte al buen camino rápidamente. Incluso después de la fecha límite, no es demasiado tarde para recuperar el control. Tu consulta es gratuita y actuar ahora podría detener multas, cartas amenazantes y embargos sorpresa antes de que se agraven. Llama al 1-800-958-1000 o visita tenusa.com Candace. Puede que hayas perdido el 15 de abril, pero aún no te has quedado sin opciones. Deja que Tax Network USA te ayude antes de que el IRS tome la siguiente medida. Llama al 1-800-958-1000 o visita tenusa.com Candace. Hablando de Israel-Palestina, The Guardian informó, Netanyahu ahora debe trabajar para obtener el apoyo de EEUU, mientras Trump se cansa de la guerra de Israel en Gaza. El enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff,
No se anduvo con rodeos en una reunión el domingo por la noche con exrehenes y familiares de quienes aún están retenidos en Gaza. Les dijo, Israel está prolongando una guerra que Estados Unidos quiere terminar, informaron medios locales. En vísperas de la liberación de Idon Alexander, el último estadounidense con vida retenido por Hamas, Wyckoff dejó en claro la brecha entre su jefe y el gobierno de Benjamín Netanyahu. Cito, queremos traer a los rehenes a casa, pero Israel no está dispuesto a terminar la guerra. Israel la está prolongando, a pesar de que no vemos a dónde más podemos ir y que se debe llegar a un acuerdo. Todo esto según el canal 12 de televisión y fuentes que, al parecer, estuvieron presentes en ese momento. Eso fue solo el último de una serie de desaires de alto perfil y alto riesgo por parte de la Casa Blanca, lo que parece sugerir que el aliado más importante de Israel está un poco descontento con el gobierno de Israel, e incluso posiblemente perdiendo interés en su destino. Cito, Trump no está en contra de Israel, pero no le importa a Israel, dijo Alon Pincus, un ex diplomático israelí. En lo que respecta a Trump, Netanyahu se ha convertido en un fastidio, y un fastidio que no contribuye a la cuenta bancaria. El 25 de abril, mientras se dirigía al funeral del Papa Francisco, Trump dijo lo siguiente sobre Gaza y su reunión con Bibi Netanyahu. Se mencionó Gaza y yo dije, hay que ser buenos con Gaza. Esa gente está sufriendo. Tenemos que ser buenos con Gaza. Bueno, nos encargaremos de eso. Hay una gran necesidad de comida y medicinas y nos estamos ocupando de ello. En cuanto a abrir más puntos de acceso o... Muy difícil. ¿Presionando a los israelíes? Lo estamos haciendo. ¿Abrir acceso? Muy difícil para hacer llegar comida y medicinas a Gaza. ¿Cómo respondió el primer ministro a eso? Bueno, la verdad es que lo tomó bastante bien. Me alegra escuchar eso, sinceramente. Y eso no es un respaldo a Hamas. Eso es él hablando sobre ayuda para los civiles, ayudando a que los civiles comunes sobrevivan. Según el Times of Israel, esta fue la primera vez que Trump se pronunciaba públicamente sobre el tema de la ayuda humanitaria para Gaza. La revelación de la conversación entre Netanyahu y Trump se produjo poco después de que el Programa Mundial de Alimentos anunciara que se había quedado sin reservas de alimentos en Gaza debido al cierre sostenido de los cruces hacia el enclave. El PMA dijo en un comunicado a los periodistas, cito, no han entrado suministros humanitarios ni comerciales a Gaza durante más de 7 semanas, ya que todos los principales puntos de cruce fronterizo permanecen cerrados. Este es el cierre más prolongado que la Franja de Gaza ha enfrentado jamás, lo que agrava aún más los mercados y sistemas alimentarios ya frágiles. Así que, para cerrar esa historia, me alegra que estemos hablando de ayudar a los civiles. Me alegra que estemos hablando de llevar ayuda a las personas inocentes que están en medio de este conflicto. Y me alegra escuchar a Trump decir esas cosas de la manera en que lo hizo. Pero eso no es lo único en lo que Trump está involucrado en este momento. Porque según CNBC, la Casa Blanca acaba de anunciar una inversión saudí de $600 millones en Estados Unidos durante la visita de Trump. El presidente Donald Trump elogió el martes a Arabia Saudita y a sus líderes después de que la Casa Blanca anunciara un compromiso del reino de invertir $600 millones en una serie de acuerdos con Estados Unidos. Trump también anunció en un foro de inversiones en Riad que ordenará la eliminación de todas las sanciones estadounidenses contra Siria para darles una oportunidad de alcanzar la grandeza. El discurso de Trump en la conferencia de inversiones se produjo después de que firmara una serie de acuerdos bilaterales durante una visita de Estado con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Aquí está parte de su discurso en ese foro de inversiones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Y es crucial que el mundo en general note que esta gran transformación no ha venido de intervencionistas occidentales ni de personas que llegan en aviones lujosos para darles lecciones sobre cómo vivir y cómo gobernar sus propios asuntos. No, las maravillas relucientes de Riad y Abu Dhabi no fueron creadas por los llamados constructores de naciones neoconservadores o ONGs liberales como aquellas que gastaron billones y billones de dólares sin lograr desarrollar Kabul, Bagdad y tantas otras ciudades. En cambio, el nacimiento de un Medio Oriente moderno ha sido propiciado por los propios pueblos de la región, los pueblos que están aquí, los pueblos que han vivido aquí toda su vida, desarrollando sus propios países soberanos, persiguiendo sus propias visiones únicas y trazando sus propios destinos. Y
a tu manera. Es realmente increíble lo que han logrado. Al final, los llamados constructores de naciones destruyeron muchas más naciones de las que construyeron, y los intervencionistas estaban interviniendo en sociedades complejas que ni siquiera ellos mismos entendían. Les decían cómo hacerlo, pero ellos mismos no tenían idea de cómo hacerlo. La paz, la prosperidad y el progreso, en última instancia, no vinieron de un rechazo radical de su herencia, sino de abrazar sus tradiciones nacionales y de abrazar esa misma herencia que aman tan profundamente. Puedo imaginarme a Alex Jones ahora mismo diciendo, golpe mortal para los globalistas. Los globalistas están cayendo. Y me encanta, Alex, y eso es, yo espero que esté haciendo eso ahora mismo. Porque ese discurso es una condena directa a los globalistas, a los intervencionistas, a los que se lucran con la guerra, a las personas que, al parecer, han estado dirigiendo el mundo. Pero es importante recordar que él está en Arabia Saudita dando un discurso a los saudíes, y me encantaría escucharlo venir y dar ese mismo discurso a todos los muchachos en el Congreso que se enriquecieron reconstruyendo después de la guerra de Irak y después de Afganistán. Y ya veremos, porque Trump está diciendo muchas cosas que creo que mucha gente no esperaba que dijera, haciendo muchas cosas que creo que mucha gente no esperaba que hiciera, y no puedo esperar a ver qué va a decir Twitter al respecto. Así que, eso es todo por hoy. Tendré que leer sus comentarios en Twitter sobre eso y sobre todas las demás cosas de las que hablamos más tarde. No olvides darle like al episodio, suscribirte al programa y compartirlo con todos tus amigos. Bebe un poco de agua, haz algo saludable por ti mismo y nos vemos mañana.